suprimir, razonar, desplazar, negar, reactivar o sublimar son algunos de los mecanismos de defensa que utilizamos comúnmente los seres humanos para poder evadir algunas realidades. Estás aquí en tu canal Coaching Coffee con Patti Londoño y te doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de 12 mecanismos que utilizamos los seres humanos como para poder evadir la realidad o abstraernos porque estamos creyendo que no debemos mostrarnos tal cual como somos. Espero que esta charla en el día de hoy sea una charla beneficiosa para ti y sobre todo que te ayude en este proceso de autoconocimiento que me encantaría tomaras por ti mismo, por tu propia voluntad, que empezaras como a indagar y a preguntarte cuál es ese mecanismo de defensa que más utilizas o cuáles son esos mecanismos de defensa que normalmente estás utilizando para poder evadirte de la realidad o incluso de algunas responsabilidades. Y algo que nos sucede a los seres humanos, y no es solamente a ti, es a todos los seres humanos, es que tendemos precisamente a utilizar algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, a veces tendemos como a rechazar lo que es la realidad. Vemos algo que es real, algo que está sucediendo, algo que es supremamente evidente, pero nosotros tendemos como al rechazo, como a negarlo. Y este es uno de los primeros mecanismos que estamos viendo de manera más común, es decir, la gente niega la realidad. O las personas niegan la realidad. También, por ejemplo, la parte de reprimir. ¿Qué sucede a veces, por ejemplo, con sentimientos que son dolorosos o recuerdos que de alguna manera te traen al presente momentos que fueron difíciles de superar? Pues entonces ese es otro mecanismo que utilizamos, es decir, tendemos como a reprimir esos estados emocionales y entonces los ocultamos. También algo que nos puede llegar a suceder es que a veces regresamos a ciertas etapas de nuestra vida antes del desarrollo, es decir, la etapa de la niñez o la etapa de la adolescencia, y empezamos a tener comportamientos que van en relación a eso, y ese es otro de los mecanismos, es decir, utilizamos la parte de la regresión a esas etapas previas al desarrollo como para evadir, y entonces a veces nos comportamos como niños o hablamos como niñitos, ¿no? Entonces ese es como una de las cosas que a veces utilizamos para poder como ocultar o evadir esto que no queremos mostrar tal cual a las otras personas. También desde otro lugar, por ejemplo, la parte en donde nos volvemos como racionales, empezamos a razonar las cosas, como a excusarnos con argumentos, a dar o a comentar situaciones que aparentemente son lógicas y detalladas como para poder ocultar o minimizar el impacto de algún comportamiento o de algún acto que nosotros hemos cometido, y porque creemos que es importante utilizarlo para poder defender nuestro punto de vista o defender nuestras actitudes. Otro mecanismo que también a veces se utiliza de manera común es la parte de la supresión. Es decir, se parece mucho como a la parte de la represión, pero aquí lo enfocamos mucho a lo que son los temas que son muy dolorosos, o también a ideas que son como ideas compensatorias, es decir, buscamos como aquella excusa para suprimir el evento o para justificar el evento. Otro aspecto también que a veces utilizamos es, por ejemplo, reaccionar a personas, reaccionar a situaciones o objetos de manera equivocada, porque eso nos permite de alguna manera desplazar y ayudarnos a utilizar como mecanismo de defensa para protegernos, porque creemos que hay que protegernos ante esa persona o ante esa situación. Por otro lado, también, por ejemplo, a veces nos sucede que empezamos como a proyectar, es decir, a adjudicar como propios defectos que son de las otras personas. Y eso lo utilizamos mucho, por ejemplo, como para ocultar algo que nosotros sabemos que tenemos,
pero que no queremos que nadie se dé cuenta, ¿no? También, por ejemplo, utilizamos mucho la parte de la introyección, en donde asumimos virtudes ajenas, es decir, yo empiezo como a hablar acerca de que soy buena para esto o soy buena para aquello, pero no necesariamente eso es verdad. O sea, lo utilizamos como un mecanismo de defensa para desviar la atención del otro hacia lo que nosotros queremos alcanzar o queremos utilizar. También está la parte de sublimar, perdón. Y aquí en la parte de sublimar es muy interesante porque tiene que ver con las pulsiones sexuales. ¿Y esto a qué se refiere? Es decir, ¿tienes algún deseo oscuro que no puedes satisfacer y entonces canalizas esa energía hacia otro aspecto completamente diferente que se convierte como en una conducta aceptable a los ojos de los demás? También utilizamos mucho lo que es la parte del aislamiento, es decir, las emociones negativas se omiten, omitimos hablar de las emociones negativas porque sabemos que cuando estamos tocando la emoción negativa podemos llegar como a un punto que es como de quiebre y no queremos que nos vean desde ese punto de vista como vulnerable. También otro aspecto que es muy común, pero muy común, es que nos convertimos en payasos. Es decir, volvemos todo como jocoso, como algo que es divertido, etcétera, porque utilizamos el arte de divertir como un mecanismo de defensa para poder desviar la atención que estamos sintiendo de otras personas sobre nosotros. Y por último, también la parte de reactivar, que es decir, manifestar intenciones opuestas a las que verdaderamente estoy sintiendo, porque si muestro las intenciones verdaderas que tengo, posiblemente puedo llegar a ser rechazado. Y es muy interesante cómo los seres humanos a veces utilizamos todos estos mecanismos de defensa para poder ocultar parte de lo que somos, de lo que realmente tenemos internamente y de cómo nos manifestamos nosotros en un ámbito. Esto suele suceder mucho a nivel, por ejemplo, de parejas. Cuando queremos conquistar a alguien nos mostramos de una manera completamente diferente y entonces utilizamos algunos de estos mecanismos de defensa porque sentimos algo de inseguridad interna. También a nivel profesional suele suceder mucho que vemos, por ejemplo, tomemos, por ejemplo, el arte de divertir, ¿no? Vemos muchos payasos en las oficinas, ¿no? Gente que a veces para ocultar, por ejemplo, temas de que no saben algo o que no quieren hacer una tarea, etcétera, o que no han hecho alguna función que se les ha solicitado, entonces utilizan como la parte divertida, la parte jocosa, como para poder ocultar estos temas, ¿no? Y es interesante cómo los seres humanos usamos precisamente, ¿no? O hacemos como esto como una costumbre, ¿no? O sea, ya se nos vuelve como un hábito estar utilizando estos mecanismos de defensa para poder ocultar lo que realmente somos. Pues bueno, espero que esta pequeña charla acerca de estos mecanismos de defensa que utilizamos a veces los seres humanos para ocultar quiénes somos te sirva de mucho. Haz una lista, te recomiendo hagas una lista de todos estos mecanismos de defensa y empieces a observarte en cuál de ellos es donde caes tú más. Porque a veces no solamente tenemos uno, a veces tenemos varios, utilizamos varios y nos volvemos tan expertos y lo incorporamos tanto como hábitos que pareciera como si ya es parte de nuestra cotidianidad y realmente eso es simplemente una careta que utilizamos para poder mostrarnos tal cual como nosotros no somos. Entonces la invitación es: haz el ejercicio, saca tu listita, empieza a observarte durante el día, cuáles son estos mecanismos de defensa que tú utilizas y sobre todo pregúntate, ¿yo para qué estoy utilizando esto? ¿Qué es lo que yo quiero ocultar? ¿No? Porque es ahí donde está el gran tesoro del autoconocimiento, de que tú puedas ahondar sobre todo en creencias que te están limitando a ser quien realmente tú eres. Pues muchísimas gracias por estar aquí
y te espero en una siguiente oportunidad. Si esta pequeña charla te parece interesante, compártela y suscríbete a mi canal para tener mayor información y nuevos videos que te pueden servir para este proceso de autoconocimiento. ¡Mua! Te mando un abrazo y un beso bien grande y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias.